Era septiembre de 1971 y 19 hombres con rifles, machetes y esperanzas equivocadas subían por un camino de tierra entre pinos y barrancos en la Sierra Madre Occidental. 19 trabajadores salieron de sus pueblos al amanecer buscando lo que creían una oportunidad. Ni uno regresó con vida. Sus cuerpos aparecieron 3 días después dispersos en un radio de 2 kilómetros, cada uno con un disparo de rifle de alto calibre, algunos con las manos aún atadas con mecate, todos con señales de haber sido ejecutados en procesión ordenada. La policía estatal lo llamaría la emboscada más metódica en la historia criminal de la región, pero el motivo no era dinero, no era venganza personal, no era un asalto fallido. Era algo más simple y más viejo que cualquier ley escrita. 19 hombres cruzaron una frontera invisible marcada por costumbre, sangre y memoria, guiados por un forastero que prometió que no pasaría nada, que nadie se enteraría. La sierra tenía dueño. Y ese dueño había advertido 3 veces. Lo que vas a escuchar ahora es una narrativa ficticia creada con fines de entretenimiento, inspirada en teorías y versiones no comprobadas, sin representar un caso real oficialmente documentado. El contenido incluye descripciones de violencia, muerte y actos criminales, presentados en contexto narrativo. Si decides continuar, considera compartir esta historia, dejar un comentario sobre tu reflexión al respecto, y seguir para más narrativas de crímenes reales y ficticios que exploran los límites de la justicia y la moral humana. La Sierra Madre Occidental en septiembre de 1971 no era un destino turístico ni un páramo olvidado. Era un territorio vivo, respirando bajo un código tan antiguo como las formaciones de roca caliza que emergían entre los bosques de pino y encino. La región se extendía por más de 400 kilómetros de cordillera quebrada, con alturas que superaban los 2.500 metros y poblaciones dispersas de no más de 300 a 500 habitantes por asentamiento. El clima oscilaba entre los 4 grados centígrados al amanecer y los 22 al mediodía, con nieblas densas que bajaban desde las cumbres cada tarde, envolviendo valles enteros en silencio blanco. Las comunidades vivían principalmente de la agricultura de subsistencia, maíz, frijol, calabaza, y de la explotación controlada de madera que vendían a intermediarios que llegaban 2 veces al año con camiones de volteo. El dinero era escaso. Las oportunidades, casi inexistentes. Pero había recursos. Había tierras. Había bosques sin dueño oficial. Y había hombres que llevaban generaciones defendiendo lo que consideraban suyo sin necesidad de escrituras ni registros gubernamentales. El aire olía a resina de pino mezclada con tierra húmeda, especialmente después de las lluvias esporádicas que caían sin aviso, convirtiendo senderos en lodazales y arroyos secos en torrentes violentos. El viento soplaba constante desde el oeste, trayendo consigo el murmullo lejano de pájaros carpinteros, el grito agudo de gavilanes y el crujido de ramas bajo el peso de ardillas rojas. Por las noches, el frío entraba sin piedad y las familias se reunían alrededor de fogones de leña dentro de casas de adobe con techos de lámina corrugada que resonaban con cada ráfaga de viento. La electricidad no llegaba a muchas comunidades. Las lámparas de queroseno parpadeaban en ventanas pequeñas. Las conversaciones se mantenían en voz baja. Aquí, el ruido innecesario atraía atención no deseada. La población estimada de la zona rondaba las 4.000 personas distribuidas en 12 asentamientos principales, conectados entre sí por caminos de terracería que se volvían intransitables durante la temporada de lluvias. No había presencia policial permanente. La autoridad estatal enviaba patrullas cada 2 o 3 meses, y solo si había reportes urgentes. El gobierno federal existía solo en mapas desactualizados. Aquí, la ley era otra. La ley era memoria. Era reputación. Era la palabra de los ancianos y el rifle cargado detrás de la puerta. Y sobre todo, era el respeto absoluto a líneas territoriales que todos conocían pero nadie había dibujado jamás en papel. El guardián de este orden se llamaba Esteban Corrales Mendoza, 52 años, nacido en el mismo valle donde su abuelo había nacido 70 años antes. No era un hombre alto, 1,68 m, pero su presencia llenaba espacios.
Hombros anchos, manos grandes con callos en las palmas, rostro curtido por el sol y la altura, con arrugas profundas alrededor de ojos oscuros que raramente parpadeaban. Usaba sombrero de fieltro gris, camisa de mezclilla remendada en los codos, pantalón de lona verde y botas de trabajo con suelas desgastadas que conocían cada piedra del terreno. Hablaba poco. Escuchaba siempre. Y cuando tomaba una decisión, no había vuelta atrás. Esteban despertaba cada mañana a las 4:30, antes del primer rayo de luz. Se levantaba sin hacer ruido para no despertar a su esposa, Mariana, ni a sus 4 hijos que dormían en el cuarto contiguo. Salía descalzo al patio trasero, donde lavaba su rostro con agua helada de un barril de metal. Después se sentaba en un banquillo de madera frente a la casa, mirando hacia el este, esperando el amanecer. No rezaba. No meditaba. Solo observaba. Escuchaba el despertar del bosque. Identificaba sonidos. Pájaros que volvían de la noche, roedores que regresaban a sus madrigueras, el chasquido de ramas que indicaba movimiento de venados o jabalíes. Sabía leer el territorio como otros leían periódicos. A las 5:15 encendía el fogón de leña en la cocina, preparaba café negro en una olla de peltre y desayunaba solo. Pan de maíz duro. Frijoles refritos del día anterior. A veces un huevo si las gallinas habían puesto. Nunca desperdiciaba comida. Nunca comía más de lo necesario. A las 6 salía con su rifle, un Remington 700 calibre 2030 a 2006 que había comprado de segunda mano en 1958, limpio, aceitado, con la mira ajustada cada 3 meses. Caminaba entre 6 y 8 kilómetros diarios por rutas que variaba intencionalmente, revisando senderos, identificando huellas, marcando en su memoria cualquier alteración en el paisaje. Una rama rota en ángulo antinatural. Cenizas de fogata donde no debía haber ninguna. Huellas de botas que no pertenecían a nadie de la comunidad. Esteban no era el dueño legal de esas tierras según documentos oficiales. Pero su familia había trabajado, defendido y enterrado a sus muertos en ese valle durante 3 generaciones. Su abuelo había muerto enfrentando a bandidos que bajaban de Chihuahua en los años 1920. Su padre había perdido un ojo defendiendo el ganado de ladrones en 1944. Esteban había crecido entendiendo que la tierra no se poseía con papeles sino con sangre, trabajo y vigilancia constante. Y todos en un radio de 30 kilómetros lo sabían. Sabían que si necesitaban cruzar el valle para llegar a otro pueblo, pedían permiso. Sabían que si querían cortar madera, negociaban antes. Sabían que si alguien llegaba con intenciones ocultas, Esteban lo notaría antes del segundo día. Su familia inmediata era su universo cercano. Mariana, 46 años, tejía cobijas de lana que vendía en el pueblo más cercano, a 2 horas de camino. Sus hijos mayores, Ramón de 22 y Miguel de 20, trabajaban con él en el bosque, aprendiendo a leer huellas, a disparar con precisión, a entender el código silencioso que regía la vida aquí. Las hijas menores, Luz de 16 y Carmen de 14, ayudaban con la cosecha y el cuidado de animales. La familia no era rica. Comían lo que cultivaban. Vestían ropa remendada. Pero tenían dignidad. Tenían respeto. Y tenían paz, porque todos los demás sabían que desafiar esa paz tenía consecuencias inmediatas. La ley no escrita que Esteban representaba era simple. Respeta la tierra. Respeta a quien la cuida. Si necesitas algo, pide. Si te advierten, escucha. Si insistes, prepárate. No había violencia innecesaria. No había crueldad por placer. Pero tampoco había tolerancia para la transgresión deliberada. Esteban había dado advertencias toda su vida. Algunas fueron escuchadas. Otras, ignoradas. Las que fueron ignoradas terminaron en entierros silenciosos que nadie investigó porque todos entendían la justicia implícita. La comunidad lo respetaba con una mezcla de gratitud y temor. Los ancianos lo consultaban antes de tomar decisiones importantes. Los jóvenes lo evitaban si traían problemas. Las mujeres sabían que sus hijos estaban seguros mientras Esteban vigilara el territorio.
Los hombres sabían que podían trabajar tranquilos sin miedo a asaltos o robos. Él no cobraba por su labor. No pedía tributo ni lealtad formal. Solo esperaba que se respetara el equilibrio. Y ese equilibrio había funcionado durante décadas. Las señales de advertencia que otros conocían eran sutiles pero claras. Si Esteban te miraba más de 3 segundos sin hablar, estabas siendo evaluado. Si dejaba un mensaje indirecto, una piedra en tu puerta, una marca en tu vehículo, significaba que había notado algo. Si te hablaba directamente, ya estabas en territorio de decisión final. Y si después de hablar veías que él regresaba a casa antes del amanecer, cargando su rifle con calma metódica, era momento de irte o aceptar las consecuencias. El territorio bajo su control abarcaba aproximadamente 250 kilómetros cuadrados de bosque, valle y montaña. Conocía cada arroyo, cada cueva, cada punto elevado desde donde se podía ver kilómetros a la redonda. Sabía dónde crecían los hongos comestibles en temporada de lluvias. Sabía dónde anidaban las águilas. Sabía dónde el suelo era lo suficientemente blando para excavar sin herramientas metálicas. Y sabía, sobre todo, donde un grupo de hombres podría intentar esconderse si decidiera entrar sin permiso. Porque en septiembre de 1971, un grupo exacto de 19 hombres estaba a punto de cometer precisamente ese error. El intruso principal no era un criminal de carrera. Se llamaba Darío Fuentes Salazar, 34 años, originario de un pueblo a 120 kilómetros al sur, mecánico de oficio, padre de 3 hijos. Esposo de una mujer que trabajaba vendiendo tortillas en el mercado local. Darío había vivido toda su vida de forma honesta. Levantándose temprano. Reparando tractores, camionetas, motores diésel. Ganando lo justo. Nunca rico. Nunca pobre. Hasta que en julio de 1971 la única empresa agrícola de la región quebró por deudas federales, dejando sin trabajo a 400 familias, incluyendo la suya. Darío intentó todo. Buscó empleo en pueblos vecinos. Ofreció sus servicios casa por casa. Vendió herramientas. Empeñó su camioneta. Pero la crisis era generalizada. No había dinero circulante. Los comercios cerraban. Las familias migraban. Y él tenía 3 bocas que alimentar además de la suya. Su esposa, Rosa, dejó de dormir bien. Sus hijos comenzaron a preguntar por qué ya no había carne en la mesa. Y Darío sintió por primera vez en su vida el peso exacto de la impotencia. Fue en agosto cuando conoció a un hombre llamado Gilberto Ramos en una cantina del pueblo. Gilberto no era de ahí. Venía de Sinaloa. Hablaba con seguridad excesiva, vestía mejor que todos los demás y compraba rondas de cerveza sin mirar el precio. Darío no confiaba en hombres así, pero el hambre tiene forma de bajar las defensas. Gilberto le habló de una oportunidad. Madera de pino de calidad en la Sierra Madre, sin dueño visible, lista para cortar y vender a compradores en la costa que pagarían en efectivo. 3 días de trabajo. 10 hombres mínimo. Ganancias suficientes para vivir 6 meses con tranquilidad. Darío preguntó sobre permisos. Gilberto rió. Dijo que en esa zona no había autoridad. Que la gente cortaba madera todo el tiempo sin problema. Que él ya había hecho el recorrido. Que conocía el camino. Darío dudó. Preguntó si había dueños locales. Gilberto volvió a reír. Dijo que eran solo campesinos viejos sin recursos para hacer nada. Que con un grupo organizado no habría resistencia. Que lo peor que podía pasar era que les pidieran irse, y en ese caso, se irían. Darío necesitaba creer. Necesitaba soluciones. Y Gilberto ofrecía ambas cosas con una sonrisa que parecía entender la desesperación ajena. Así que aceptó. Y comenzó a reclutar. El grupo que Darío formó no estaba compuesto por delincuentes. Eran trabajadores. Hombres con familias. Hombres que nunca habían estado en problemas con la ley. Había albañiles, campesinos, un maestro rural que había perdido su plaza, un chofer de autobús desempleado, 2 hermanos que trabajaban cargando bultos en el mercado. Todos entre 25 y 45 años.
Todos con hijos. Todos con deudas. Todos con la misma mirada de quien ha agotado las opciones legales y ahora considera lo que antes habría rechazado. El plan era simple. Salir en 3 camionetas antes del amanecer. Llegar al área indicada por Gilberto. Cortar la mayor cantidad posible de troncos de pino en 2 días. Cargar los vehículos. Regresar. Vender la madera al contacto que Gilberto tenía esperando en la costa. Dividir las ganancias. Nunca volver. Darío repitió este plan a cada hombre que reclutó, y cada uno asintió con la misma mezcla de esperanza y miedo. La idea errónea que todos compartían era creer que su necesidad justificaba la transgresión. Que por no ser criminales habituales, de alguna forma estarían protegidos de las consecuencias. Que la tierra sin papeles oficiales era tierra de nadie. Que un grupo numeroso sería suficiente disuasión. Que 3 días no eran suficientes para que nadie se diera cuenta. Que Gilberto, quien hablaba con tanta seguridad, realmente sabía lo que hacía. Pero Gilberto no sabía nada. O peor, sabía y no le importaba. Porque Gilberto no iba a estar con ellos en la sierra. Tenía asuntos urgentes en Culiacán. Les daría las coordenadas exactas. Les prestaría mapas. Les presentaría al comprador. Pero no subiría. Y ninguno de los 19 hombres cuestionó esta ausencia lo suficiente como para retirarse. La planificación fue ingenua en cada aspecto. No investigaron la zona. No preguntaron a lugareños. No verificaron la historia de Gilberto. No consideraron qué harían si encontraban resistencia armada. Compraron machetes nuevos, sierras de mano, cuerdas, linternas de pilas, provisiones básicas. Darío consiguió prestado un rifle calibre 22 para protección contra animales. Otro hombre llevó una escopeta oxidada que no había disparado en 5 años. El resto no llevaba armas. Porque no eran criminales. Solo eran hombres desesperados. La primera advertencia llegó 2 días antes de la salida programada. Darío estaba en el mercado comprando provisiones cuando un anciano que vendía verduras lo detuvo. El anciano, sin presentarse, le preguntó si era cierto que iba a la Sierra Madre. Darío, sorprendido, asintió. El anciano le dijo una sola frase. Ese territorio tiene guardián. Si vas, no regresas. Darío agradeció, incómodo, y se fue. Esa noche no durmió bien. Pero a la mañana siguiente convenció su mente de que era solo superstición local. Historias de viejos. Nada más. La segunda advertencia fue más directa. Un hombre apareció en casa de Darío al anochecer del día siguiente. No llamó. Simplemente estaba parado en el patio cuando Darío salió a cerrar el corral de gallinas. Era alto, delgado, vestía ropa de trabajo similar a la de cualquier campesino, pero sus ojos tenían una quietud perturbadora. Habló con voz baja y clara. Dijo que sabía del plan. Dijo que el valle al que pensaban ir estaba bajo protección de familias que llevaban generaciones ahí. Dijo que si llegaban, serían vistos. Que si insistían, no habría segunda oportunidad. Darío preguntó quién era. El hombre no respondió. Solo repitió. No vayas. Y se fue caminando hacia la oscuridad sin voltear atrás. Darío reunió al grupo esa misma noche. Les contó sobre las advertencias. Algunos hombres quisieron cancelar. Otros argumentaron que eran solo tácticas de intimidación de competidores locales que no querían perder el monopolio de la madera. Gilberto, a quien Darío llamó por teléfono, rió de nuevo. Dijo que esas advertencias confirmaban que había madera valiosa. Que si alguien se molestaba en advertir era porque había algo que proteger. Que fueran en grupo grande, que mostraran confianza, y que nadie se atrevería a hacer nada. Darío quiso creer. Necesitaba creer. Y convenció a los demás de continuar. La tercera advertencia fue técnica y silenciosa. La mañana de la salida, una de las 3 camionetas amaneció con las 4 llantas desinfladas. No ponchadas. Solo desinfladas con precisión, las válvulas removidas y colocadas en fila sobre el capó. Un mensaje.
Alguien había estado ahí durante la noche. Alguien que pudo haber hecho mucho más daño pero eligió solo enviar una señal. Darío miró las válvulas alineadas y sintió frío en el estómago. Pero ya habían invertido dinero prestado en provisiones. Ya habían comprometido su palabra con el comprador. Ya habían dicho a sus familias que regresarían con soluciones. Así que inflaron las llantas, redistribuyeron a los hombres en 2 camionetas y salieron de todas formas. Era 18 de septiembre de 1971, 5:15 de la mañana. 19 hombres subieron a 2 camionetas Ford modelo 1965, cargadas con herramientas, comida, agua, mapas imprecisos y esperanzas frágiles. El cielo todavía estaba oscuro. La temperatura rondaba los 6 grados. El motor de la primera camioneta tosió 3 veces antes de encender. Darío iba al volante. Su primo, Manuel, iba de copiloto. Atrás iban otros 8 hombres apretados entre bultos. La segunda camioneta la manejaba un hombre llamado Efrén, con 9 hombres más distribuidos en cabina y caja. El trayecto inicial fue tranquilo. Carretera pavimentada durante los primeros 40 kilómetros. Después terracería. Después caminos de tierra que se estrechaban entre pinos. Después senderos apenas marcados donde las ramas golpeaban los costados de los vehículos. Gilberto les había dicho que el punto exacto estaba a 4 horas de camino. Pero a las 6 horas seguían subiendo. El GPS no existía. Los mapas eran bocetos a mano. Y ninguno de ellos conocía realmente el territorio. A las 11 de la mañana llegaron a un claro amplio rodeado de pinos altos. Gilberto les había dicho que ese era el lugar. Árboles de calidad. Acceso relativamente fácil. Sin presencia humana visible. Darío bajó de la camioneta y miró alrededor. Silencio absoluto. Ni pájaros. Ni viento. Solo el murmullo distante de un arroyo. Algo en su instinto le gritó que se fueran. Pero los otros hombres ya estaban descargando herramientas, estirando piernas, hablando de cuántos troncos podrían cortar antes del anochecer. Darío no sabía que en ese momento, desde una elevación a 800 metros de distancia, Esteban Corrales ya los estaba observando a través de binoculares militares que había comprado en 1963. No sabía que Esteban había detectado su entrada al territorio 2 horas antes, cuando cruzaron el primer arroyo marcado con piedras apiladas en secuencia específica. No sabía que su decisión de continuar después de 3 advertencias había activado un protocolo que Esteban había ejecutado solo 4 veces en su vida, siempre con el mismo resultado. No sabía que ya no había retorno posible. Porque Esteban Corrales no daba cuartas oportunidades. Esteban había despertado esa madrugada a las 3:30, media hora antes de su rutina habitual. No por alarma. No por ruido. Sino por algo que no tenía nombre pero que había aprendido a reconocer toda su vida. Una alteración en el equilibrio del territorio. Un presentimiento físico que le pesaba en el pecho y le aceleraba el pulso apenas perceptiblemente. Se levantó en silencio, se vistió sin prender luz, tomó su rifle, verificó la carga, y salió de casa sin desayunar. Caminó directo hacia el este, donde 2 días antes había encontrado huellas de botas urbanas cerca del arroyo de piedras. Huellas que no pertenecían a nadie de la región. Huellas que indicaban reconocimiento previo. Alguien había estado midiendo, evaluando, planeando. Esteban había seguido esas huellas durante 1,5 kilómetros hasta perderlas en roca sólida, pero había sido suficiente para entender la intención. Alguien vendría. Y vendría pronto. Llegó al punto elevado conocido como el Mirador a las 4:50 de la mañana, justo cuando la oscuridad comenzaba a cambiar de negro absoluto a gris profundo. Se sentó en una roca plana, colocó los binoculares sobre sus rodillas, y esperó. No comió. No bebió. Solo esperó. A las 7:15 escuchó motores en la distancia. A las 8 vio polvo levantándose desde el camino del sur. A las 11 observó 2 camionetas entrar al claro exacto donde había imaginado que llegarían. Contó 19 hombres. Ninguno parecía militar. Ninguno se movía con entrenamiento táctico.
Todos bajaban de los vehículos con torpeza de quien ha viajado horas en espacios reducidos. Dio herramientas de corte. Dio provisiones. Dio la desorganización de quien no sabe realmente lo que hace. Y vio algo más importante. Vio que ninguno de ellos estaba vigilando perímetro. Ninguno revisaba elevaciones. Ninguno parecía consciente de que alguien podría estar observando. Esteban bajó los binoculares. Cerró los ojos. Respiró hondo 3 veces. No sentía ira. No sentía odio. Sentía la misma claridad fría que sentía cuando sacrificaba a un animal herido. Una tarea necesaria. Un acto de mantenimiento del orden. Estos hombres habían sido advertidos. Habían elegido ignorar. Y ahora él tenía que cumplir el código que había heredado, porque si no lo hacía, la frontera invisible que protegía su comunidad dejaría de existir, y el caos llegaría como llegó a otros valles donde los guardianes dudaron. Se levantó de la roca. Descendió por una ruta que solo él conocía, invisible desde el claro, moviéndose entre pinos con pasos que no quebraban ramas ni desplazaban piedras. Conocía cada metro de ese descenso. Lo había caminado desde niño. Sabía dónde el suelo era firme. Sabía dónde las raíces formaban escalones naturales. Sabía dónde podía apoyarse sin hacer ruido. A las 12 del mediodía llegó a un punto a 300 metros del claro, oculto detrás de formaciones rocosas cubiertas de musgo. Desde ahí podía escuchar voces. Los hombres discutían sobre por dónde empezar. Algunos querían cortar los árboles más cercanos. Otros argumentaban que los más alejados eran de mejor calidad. Nadie estaba de acuerdo. Nadie parecía tener liderazgo claro. Esteban escuchó durante 20 minutos. Identificó al que parecía coordinar, un hombre de voz insegura que repetía frases como tranquilos y todo va a salir bien con demasiada frecuencia. Después se retiró en silencio. Subió de nuevo a el mirador. Desde ahí podía ver los 2 únicos caminos de salida del claro. Uno por donde habían llegado. Otro, menos obvio, que serpenteaba hacia el norte. Esteban conocía a ambos. Y conocía los puntos exactos donde podían ser bloqueados sin necesidad de barricadas. Lugares donde un solo hombre con rifle de largo alcance podía controlar el paso. Lugares donde la vegetación era tan densa que un vehículo no podría maniobrar. Lugares diseñados por la geografía misma para emboscadas. A las 2 de la tarde, Esteban regresó a su casa. Caminó sin prisa. Llegó a las 3:30. Su esposa estaba lavando ropa en el patio. Lo miró a los ojos. No preguntó nada. Solo asintió levemente. Ella sabía. Llevaban 30 años casados. Había visto esa expresión antes. Sabía lo que significaba. Sabía que esa noche Esteban no dormiría en casa. Esteban entró a la casa. Se sentó a la mesa. Comió frijoles, arroz, tortillas. Despacio. Masticando cada bocado completamente. Bebió agua. Limpió su plato. Después entró a su cuarto. Abrió un baúl de madera donde guardaba herramientas que raramente usaba. Sacó un segundo rifle, un Springfield modelo 1903, calibre 2030 a 2006, con mira telescópica. Lo revisó. Lo limpió. Lo cargó. Preparó un morral de lona con municiones, agua, carne seca, un cuchillo de monte, cerillas, un rollo de mecate. Sus hijos mayores, Ramón y Miguel, entraron al cuarto. No dijeron nada. Solo lo observaron. Esteban les habló sin mirar hacia ellos, mientras terminaba de preparar el morral. Les dijo que esa noche vigilaran la casa. Que no salieran hasta que él regresara. Que si alguien preguntaba, dijeran que había ido a visitar familia en el norte. Ramón, el mayor, preguntó si necesitaba ayuda. Esteban negó con la cabeza. Esto lo hago solo. Siempre se hace solo. A las 5 de la tarde salió de nuevo. Llevaba los 2 rifles, el morral, sombrero y una chamarra de lana. El sol comenzaba a bajar. La temperatura descendía rápido. Caminó hacia el claro por una ruta diferente,
más larga, que lo llevaría a posición elevada antes del anochecer. No tenía prisa. El tiempo trabajaba a su favor. Esos hombres no conocían el territorio. No tenían visión nocturna. No podrían moverse de noche sin riesgo de desbarrancarse. Estarían acampando en el claro hasta el amanecer. Y para entonces, Esteban ya habría cerrado las salidas. Llegó a una elevación rocosa al oeste del claro a las 7:15 de la noche, justo cuando la última luz del día se desvanecía. Desde ahí podía ver las fogatas que los 19 hombres habían encendido. Podía escuchar risas. Conversaciones. Alguien tocaba una armónica. Otro contaba chistes. Sonaban relajados. Confiados. Como si estuvieran de campamento recreativo. Como si no tuvieran idea de lo que vendría. Esteban se sentó con la espalda contra una roca. Comió carne seca. Bebió agua. Esperó. No dormitó. No bajó la guardia. Solo esperó. Observando las fogatas. Contando sombras. Memorizando posiciones. A las 10 de la noche las voces comenzaron a apagarse. A las 11, solo quedaba una fogata encendida. A medianoche, silencio total. Esteban se levantó. Descendió en la oscuridad absoluta con pasos medidos, usando el bastón de madera que siempre llevaba para tantear el suelo antes de apoyar peso. Conocía cada roca. Cada raíz. Cada desnivel. No necesitaba luz. El territorio era una extensión de su cuerpo. Llegó al primer camino de salida, el que usaban las camionetas para entrar. Ahí derribó un pino delgado que había marcado mentalmente días antes. El árbol cayó atravesado en el camino, bloqueándolo completamente. Después arrastró rocas pesadas para reforzar el bloqueo. No era una barricada perfecta. Pero era suficiente para retrasar una salida vehicular al menos 20 minutos. Y 20 minutos eran una eternidad en una emboscada. Después caminó hacia el segundo camino, el del norte. Ahí no necesitó derribar nada. El camino pasaba entre dos formaciones rocosas tan cercanas que apenas cabía un vehículo. Esteban colocó ramas secas y piedras en secuencia que indicaban a simple vista que el paso estaba bloqueado. No lo estaba realmente. Pero en pánico, nadie verificaría. Solo verían el obstáculo y darían vuelta. Y al dar vuelta, quedarían expuestos. A las 2 de la mañana, Esteban estaba en posición elevada con vista a ambos caminos y al claro central. Se acostó boca abajo sobre roca plana cubierta con una manta de camuflaje que se confundía perfectamente con el entorno. Colocó el rifle Springfield frente a él, ajustó la mira, verificó distancias. 300 metros al camino principal. 250 al camino norte. 180 al claro. Todos dentro de rango efectivo. Después esperó de nuevo. Inmóvil. Respirando despacio. Sin impaciencia. Sin duda. Solo con la certeza absoluta de quien ha cruzado un punto de no retorno y ya no necesita justificarse. El amanecer llegó lento, como siempre en la sierra. Primero una claridad tenue que apenas permitía distinguir siluetas. Después tonos grises que revelaban contornos. Después los primeros rayos horizontales que iluminaban las copas de los pinos. Y finalmente, luz plena. A las 6:30 de la mañana, los 19 hombres comenzaron a despertar. Esteban los observó a través de la mira telescópica. Vio cómo se estiraban. Cómo encendían fuego nuevo. Cómo preparaban café. Cómo discutían el plan del día. Vio al líder, Darío, hablando con gestos amplios, tratando de organizar grupos de trabajo. Vio la desorganización persistente. Y vio el momento exacto en que uno de los hombres, un joven de no más de 25 años, caminó hacia el camino principal para revisar algo en una de las camionetas. El joven llegó al punto donde Esteban había bloqueado el paso. Se detuvo. Gritó hacia el claro. Darío y otros 3 hombres corrieron hacia él. Hubo señalamientos. Voces alzadas. Alguien intentó mover el tronco caído pero era demasiado pesado. Entonces comprendieron.
Alguien había bloqueado la salida durante la noche. Alguien sabía que estaban ahí. Y ese alguien no quería que se fueran. El pánico no fue inmediato. Fue gradual. Primero confusión. Después negación. Tal vez cayó solo. Tal vez fue el viento. Darío ordenó revisar el otro camino. 4 hombres corrieron hacia el norte. Encontraron el segundo bloqueo. Regresaron corriendo. También está cerrado. Alguien nos encerró. Ahí el pánico se volvió real. 19 hombres en un claro sin salida vehicular, rodeados de territorio desconocido, sin comunicación, sin armas suficientes, conscientes ahora de que las advertencias habían sido reales. Darío intentó mantener control. Gritó que se calmaran. Que cargarían las herramientas a pie si era necesario. Que caminarían de regreso. Que todo estaría bien. Pero su voz temblaba. Y todos lo notaron. Esteban no disparó todavía. Esperó. Observó. Vio cómo Darío organizaba la retirada a pie. Vio cómo los hombres empacaban mochilas, abandonaban herramientas pesadas, se preparaban para caminar. Vio cómo se dividieron en 2 grupos. Uno iría por el camino principal intentando rodear el bloqueo. El otro probaría el camino norte. Esteban sabía que era el momento. Porque una vez divididos, serían más vulnerables. El primer grupo, liderado por Darío, comenzó a caminar hacia el sur a las 7:20 de la mañana. 9 hombres en fila india, cargando mochilas, caminando rápido, casi corriendo. Pasaron junto al bloqueo del tronco caído. Intentaron rodearlo por el bosque. Esteban los dejó avanzar. Los observó caminar 200 metros monte abajo. Después 300. Después 400. Ahí el camino se estrechaba entre 2 paredes rocosas. Un desfiladero natural de no más de 4 metros de ancho. El punto perfecto. Esteban ajustó la mira. Respiró hondo. Exhaló despacio. Y disparó. El primer disparo impactó en la roca junto a los pies del hombre que iba adelante. No fue un error. Fue intencional. Una señal. El grupo se detuvo en seco. Silencio total durante 3 segundos. Después gritos. Nos están disparando. Corran. Pero no había a dónde correr. Adelante, el desfiladero. Atrás, el camino de regreso. A los lados, pendientes imposibles. Darío gritó que se rindieran. Que levantaran las manos. Que no eran ladrones. Que solo querían irse. Esteban disparó de nuevo. Esta vez el proyectil pasó junto al hombro de Darío, tan cerca que sintió el desplazamiento de aire. Mensaje claro. No hay negociación. El grupo intentó retroceder corriendo. Pero Esteban ya había cambiado de posición durante la noche. Tenía ángulo claro hacia atrás también. Disparó un tercer tiro que impactó el suelo frente a ellos. Los obligó a detenerse. Los mantuvo inmóviles en el desfiladero. Atrapados. Después descendió. Rápido pero controlado. Usando rutas laterales que lo pusieron a nivel del desfiladero en menos de 10 minutos. Los 9 hombres lo vieron aparecer desde las rocas como si hubiera surgido de la tierra misma. Un hombre de 52 años, rifle en manos, rostro sin expresión, ojos fijos. Darío intentó hablar. Señor, por favor, nosotros no. Esteban levantó la mano. Silencio. Habló por primera vez. Voz baja, clara, sin emoción. Les advertí. 3 veces. Eligieron venir. Eligieron quedarse. Ahora pagan. Uno de los hombres, el más joven, apenas 20 años, comenzó a llorar. Otro intentó correr hacia el bosque. Esteban disparó a sus pies. El hombre se detuvo. No corran. Solo empeora. Les ordenó que se arrodillaran. Los 9 hombres obedecieron. Temblando. Llorando. Algunos rezando en voz baja. Esteban caminó detrás de ellos. Sacó el rollo de mecate.
Les ató las manos a la espalda, uno por uno, con nudos rápidos y seguros. Nadie resistió. El miedo los había paralizado. Mientras tanto, el segundo grupo de 10 hombres, que había ido hacia el norte, escuchó los disparos. Intentaron regresar al claro. Pero Esteban había dejado trampas simples en el camino. Cables tensados a altura de tobillo. No para herirlos gravemente. Solo para retrasarlos. 3 hombres tropezaron. Uno se torció el tobillo. El grupo se desorganizó completamente. Esteban terminó de atar al 9º hombre del primer grupo. Después levantó el rifle de nuevo. Apuntó al primero de la fila. Un hombre de 40 años, padre de 4 hijos según murmuraba entre sollozos. Esteban no preguntó su nombre. No le importaba. Solo dijo una frase. Debiste escuchar. El disparo resonó entre las rocas como trueno. El hombre cayó hacia adelante. Muerte instantánea. Los otros 8 comenzaron a gritar. A suplicar. A prometer cualquier cosa. Esteban no respondió. Solo avanzó al segundo hombre. Disparó. Al tercero. Disparó. Al cuarto. Disparó. No había crueldad en su método. No había sadismo. Era mecánico. Eficiente. Como sacrificar ganado. Un disparo por hombre. Ninguno sufrió más de un segundo. Ninguno fue torturado. Solo eliminados con la misma precisión con que cortaban madera. Darío fue el último de ese grupo. Miró hacia Esteban con ojos vacíos. Ya no suplicaba. Ya no lloraba. Solo preguntó. ¿Por qué? Esteban respondió. Porque la frontera es real. Siempre lo fue. Y alguien tiene que mantenerla. Disparo final. 9 cuerpos en el desfiladero. Esteban verificó cada uno. Después caminó hacia donde había escuchado al segundo grupo. El segundo grupo de 10 hombres estaba completamente perdido. Algunos habían intentado escapar monte arriba. Otros se habían escondido entre rocas. Ninguno tenía coordinación. Ninguno tenía plan. Esteban los rastreó uno por uno durante las siguientes 3 horas. No fue cacería. Fue recolección. Los encontró escondidos, exhaustos, deshidratados por el pánico. Los reunió en otro punto del bosque. Les ató las manos. Les hizo arrodillarse. Y repitió el proceso. Uno por uno. Sin prisa. Sin errores. A las 2 de la tarde, 19 cuerpos yacían distribuidos en 2 grupos separados por 1,5 kilómetros de distancia. Esteban los dejó donde cayeron. No los enterró. No los ocultó. Ese era parte del mensaje. Después comenzó la fase final. Borrado de huellas. Regresó al claro donde los hombres habían acampado. Apagó las fogatas. Recogió herramientas abandonadas. Las arrojó a una grieta profunda donde nunca serían encontradas. Caminó hacia las 2 camionetas. Las inspeccionó. Encontró documentos. Dinero. Fotografías familiares. Dejó todo intacto. Solo removió las baterías para que no pudieran encenderse. Después caminó hacia los bloqueos que había puesto. Removió el tronco caído del camino principal con sistema de poleas que tenía oculto cerca. Limpió las ramas del camino norte. Borró huellas de botas en tierra suelta. No completamente. Solo lo suficiente para que cuando alguien llegara, el rastro fuera confuso. A las 6 de la tarde, Esteban regresó a su casa. Caminando con el mismo ritmo de siempre. Llegó a las 8:30. Su esposa estaba preparando cena. Lo miró. Él asintió. Ella sirvió comida. Comieron en silencio. Después Esteban se bañó. Se cambió de ropa. Quemó la ropa que había usado en un barril detrás de la casa. Limpió los rifles meticulosamente. Los guardó. Se sentó en el patio a tomar café. Sus hijos se acercaron. No preguntaron. Solo se sentaron junto a él.
mirando las estrellas, escuchando el viento. Como cualquier otra noche. A la mañana siguiente, Esteban despertó a su hora habitual. Preparó desayuno. Café. Pan. Huevos. Se sentó con su familia. Conversaron sobre la cosecha. Sobre reparaciones necesarias en el techo. Sobre el cumpleaños de Carmen que se acercaba. Temas cotidianos. Normales. Como si nada hubiera ocurrido. Pero algo sí había ocurrido. Y los buitres lo revelarían pronto. Porque a 40 kilómetros de distancia, un niño que pastoreaba cabras vio una nube de aves carroñeras circundando el cielo sobre el valle. Le dijo a su padre. Su padre caminó hacia allá a investigar. Encontró los primeros cuerpos al mediodía del 20 de septiembre, 2 días después de la emboscada. El hombre corrió de regreso a su pueblo. Alertó al presidente municipal. Este envió mensaje urgente a la capital estatal. A las 4 de la tarde, la primera patrulla de policía estatal llegó al área. Encontraron 6 cuerpos más durante el rastreo inicial. Al día siguiente, con refuerzos y perros, encontraron los 13 restantes. La escena perturbó incluso a oficiales veteranos. 19 hombres ejecutados con precisión. Todos con un solo disparo. Todos con las manos atadas. Distribuidos en 2 grupos. Las camionetas encontradas intactas pero inoperables. Herramientas desaparecidas. Ningún rastro claro de quién lo había hecho. Solo la certeza de que había sido una emboscada planificada y ejecutada con conocimiento profundo del terreno. La noticia llegó a periódicos estatales el 22 de septiembre. Masacre en la Sierra Madre, 19 ejecutados en territorio inexplorado. Las familias de las víctimas comenzaron a llegar. Identificación de cuerpos. Llanto. Desesperación. Preguntas sin respuesta. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? La policía entrevistó a pobladores cercanos. Nadie sabía nada. O nadie quería decir. Enfrentaron muros de silencio. Miradas esquivas. Respuestas monosilábicas. Un patrón claro. Protección comunitaria. La investigación se estancó en días. Pero en el pueblo donde vivían las familias de las víctimas, la verdad comenzó a emerger fragmentada. La esposa de Darío encontró notas sobre el plan. Nombres de contactos. Mencionó a Gilberto Ramos. La policía lo buscó. Nunca lo encontraron. No existía registro oficial de ese nombre. Probablemente era alias. Probablemente había desaparecido sabiendo lo que vendría. Las familias exigieron justicia. Protestaron. Bloquearon carreteras. El caso llegó a nivel federal. Enviaron investigadores especiales. Rastreadores. Expertos en balística. Analizaron los proyectiles recuperados. Todos del mismo calibre. Todos del mismo rifle. Buscaron huellas dactilares. No encontraron. Buscaron testigos. No aparecieron. Hasta que un anciano del mercado, el mismo que había advertido a Darío, habló discretamente con un investigador joven. No dio nombres. Solo dijo. Busquen al guardián del valle. Él sabe. Pero no van a poder tocarlo. Porque aquí todos dependemos de él. El investigador siguió la pista. Preguntó quién era el guardián. Le dijeron varios nombres. Uno se repetía. Esteban Corrales. El investigador viajó al valle. Llegó discretamente. Observó desde distancia. Vio a un hombre de 52 años trabajando en su campo. Familia normal. Casa humilde. Ninguna señal externa de criminalidad. Pero también vio cómo la gente lo saludaba con respeto excesivo. Como nadie pasaba por su tierra sin permiso. Como su presencia alteraba conversaciones. El investigador regresó con su conclusión. Probablemente es él. Pero no tenemos pruebas. Y si lo arrestamos sin pruebas, toda la comunidad se levantará contra nosotros. Sus superiores decidieron actuar de todas formas.
No podían dejar impune una masacre de 19 personas. Organizaron un operativo. 50 elementos. 3 vehículos. Llegaron al valle el 8 de octubre de 1971 al amanecer. Rodearon la casa de Esteban. Tocaron la puerta. Esteban salió con calma. Sin armas. Sin resistencia. Solo preguntó. ¿Orden de arresto? Mostraron la orden. Acusación. Sospecha de homicidio múltiple. Esteban no negó. No confirmó. Solo dijo. Si ustedes dicen que fui yo, entonces llévenme. Se dejó esposar. Se subió al vehículo. Su familia observó en silencio. Su esposa no lloró. Sus hijos no protestaron. Solo observaron. Porque sabían que Esteban sabía lo que hacía. Durante el traslado, Esteban habló con el comandante del operativo. Le preguntó. ¿Usted protege su casa? El comandante asintió. Por supuesto. Esteban continuó. Si alguien entra sin permiso después de que usted advirtió, ¿qué hace? El comandante no respondió. Esteban sonrió levemente. Exacto. Usted también dispararía. La diferencia es que su casa tiene paredes. La mía tiene montañas. El juicio comenzó en enero de 1972. Duró 3 meses. La fiscalía presentó evidencia circunstancial. Proyectiles que coincidían con calibre de rifle propiedad de Esteban. Testimonios de que conocía el territorio. Testimonio del anciano del mercado que confirmó haber advertido a las víctimas sobre un guardián. Pero ninguna prueba directa. Ningún testigo presencial. Ninguna confesión. La defensa argumentó que Esteban era un campesino honesto protegiendo su tierra de invasores que venían armados. Que había actuado en defensa propia. Que las víctimas habían sido advertidas múltiples veces. Que la ley del Estado reconocía el derecho a defender propiedad. El debate moral fue intenso. Medios nacionales cubrieron el caso. Algunos llamaron a Esteban asesino despiadado. Otros, defensor legítimo de su comunidad. Las familias de las víctimas exigían pena máxima. La comunidad del Valle organizó colectas para pagar mejores abogados a Esteban. El jurado deliberó durante 2 semanas. Veredicto final. Culpable de homicidio en segundo grado. No premeditación según la ley, aunque claramente hubo planificación. Sentencia. 22 años de prisión. Esteban escuchó sin cambiar expresión. No apeló. No protestó. Solo asintió. Pasó 18 años en prisión. Comportamiento ejemplar. Nunca se involucró en peleas. Nunca causó problemas. Trabajó en talleres. Leyó libros. Escribió cartas a su familia cada semana. Salió en 1990 por buena conducta. Tenía 70 años. Regresó a su valle. Su esposa había muerto 3 años antes. Sus hijos eran adultos con familias propias. La casa estaba exactamente como la dejó. Vivió 11 años más. Murió en 2001 a los 81 años. Causas naturales. Fue enterrado en el cementerio local. Más de 200 personas asistieron al funeral. Algunas llorando. Otras en silencio respetuoso. Hoy, en 2025, la historia sigue viva en la región. Los jóvenes la cuentan como leyenda. Los viejos la recuerdan como historia real. La zona donde ocurrió la emboscada todavía es evitada. No por miedo sobrenatural, sino por respeto a una frontera que, aunque Esteban ya no está, sigue existiendo en la memoria colectiva. Las familias de las 19 víctimas nunca encontraron paz completa. Algunos miembros emigraron. Otros se quedaron cargando el peso del recuerdo. Los hijos de esas víctimas crecieron con la historia. Algunos sienten odio hacia Esteban. Otros, con los años, han desarrollado una comprensión incómoda de que sus padres fueron advertidos y eligieron ignorar. Los hijos de Esteban llevan el apellido con peso mixto. Orgullo por la fortaleza de su padre. Vergüenza por la violencia.
Comprensión de que en ese tiempo y lugar, pocas opciones existían. Ramón, el hijo mayor, ahora tiene 63 años. Sigue viviendo en el valle. Sigue trabajando la tierra. Y cuando forasteros preguntan sobre el caso, responde con la misma frase que su padre le enseñó. La tierra tiene memoria. Respétala o págala. Este caso plantea preguntas sin respuestas fáciles. ¿Dónde termina la defensa legítima y empieza el asesinato? ¿Puede un hombre nombrar territorio como suyo sin documentos oficiales y defenderlo con violencia? ¿Qué responsabilidad tienen quienes ignoran advertencias claras? ¿Es justicia lo que hizo Esteban, o simplemente venganza ritualizada? La ley dijo que fue crimen. La comunidad dijo que fue protección. Las víctimas pagaron con sangre una decisión desesperada. Esteban pagó con 18 años de encierro. Y la Sierra Madre sigue ahí, indiferente, guardando secretos que ningún juicio puede resolver. Si esta historia te hizo reflexionar, compártela. Comenta tu perspectiva. ¿Fue Esteban un asesino o un guardián? ¿Fueron las víctimas inocentes o invasores? No hay respuesta correcta. Solo la certeza de que en septiembre de 1971, 19 hombres cruzaron una línea invisible, y un hombre que había advertido 3 veces cumplió una promesa que nadie debió obligarlo a cumplir. La frontera invisible sigue existiendo. No solo en la Sierra Madre. Existe en cada comunidad donde la ley oficial no llega, y los códigos antiguos llenan el vacío. Existe donde la palabra de un hombre vale más que un documento. Existe donde el respeto se gana con acciones, no con títulos. Y mientras existan lugares así, habrá guardianes. Habrá intrusos. Y habrá emboscadas que la historia recordará como crímenes, leyendas o justicia, dependiendo de quien cuente la versión. Esta fue la historia de la emboscada del cártel en la Sierra Madre de 1971. 19 hombres que salieron buscando madera y nunca regresaron. Un guardián que cumplió su código hasta las últimas consecuencias. Y una comunidad que todavía debate, décadas después, si lo que ocurrió fue defensa, masacre o simplemente el inevitable resultado cuando dos mundos chocan en territorios sin ley escrita. La verdad probablemente está en algún punto intermedio. Y ese punto intermedio es donde vive la tragedia real de este caso.